El día de hoy trataremos el tema El discurso como acción social, de la revista Latina de Comunicación Social, escrito por la doctora René Isabel Mengo, de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Los temas que trataremos son: 1. Análisis del discurso, niveles estructurales según Fondig. 2. El discurso como fenómeno práctico, social y cultural. 3. Análisis social del discurso, acción, contexto, poder e ideología. Y 4. Dicotomía del nosotros y el ellos. El abordaje del discurso como acción social se presenta como forma de habilitar nuevos caminos en la reconstrucción de acontecimientos, mostrando tanto las estructuras del lenguaje como la ideología que compromete a los actores sociales de un momento determinado. A partir del libro de Theun A. Van Dyck, se puede conceptualizar esta alternativa para el análisis del discurso. Para reforzar el enfoque, se considerará otro texto del mismo autor, para quien el análisis del discurso puede describirse en distintos niveles de estructuras, tales como la sintaxis, en la cual el uso de pronombres sobre la base de la dualidad nosotros-ellos es una de las categorías gramaticales más conocidas de la expresión y manipulación de relaciones sociales, estatus y poder. De la misma forma, el estilo, el conjunto de elecciones que se hacen entre las posibles estructuras de la forma sintáctica en un discurso en particular. Por definición, el estilo es una función del control ideológico. El uso cortés o descortés es la forma de dirigirse a otro. También está el significado e interpretación. El análisis léxico es el componente más obvio del análisis ideológico del discurso. Los significados son el tipo de cosas que los usuarios del lenguaje asignan a cada expresión de procesos de interpretación y comprensión. De modo que hablante y receptor pueden asignar distintos significados a la misma expresión, y la misma expresión puede significar distintas cosas en diferentes contextos. Muchas opiniones pueden volverse convencionales y codificarse en el léxico, como por ejemplo los significados negativo y positivo de los términos terrorista versus luchadores por la libertad. Sobre las proposiciones, quien aparece como el villano o el héroe, el victimario y la víctima, son cuestiones que organizan actitudes ideológicas, y tales percepciones pueden ser proyectadas directamente en estructuras proposicionales y sus formulaciones sintácticas, activas, pasivas, nominalizaciones. En lo implícito y lo explícito, la función ideológica de ocultar los hechos o condiciones sociales o políticas reales del discurso puede ser manejada semánticamente mediante diversas formas de dejar información implícita. Otros niveles estructurales pueden ser las estructuras esquemáticas, en que las posiciones ideológicas también quedan plasmadas en las estructuras formales del discurso. ¿Qué aparece en el titular? ¿Qué en la bajada? ¿Qué enfatiza el copete y qué resalta el cuerpo de la noticia? También las estructuras retóricas, las que predominan en los contextos persuasivos y abarcan la repetición, la supresión, la sustitución, figuras de rima, paralelismos, comparación, metáforas. Se pueden emplear metáforas para destacar el carácter negativo de nuestros enemigos, comparaciones para tener nuestra culpa, e ironía para desafiar los modelos negativos de nuestros oponentes. Por último, la interacción. Otra forma de expresión ideológica en el discurso son las estrategias de interacción, en las que quedan impresas la posición social, el poder y el control que ejercen los miembros sociales de un grupo. Por caso, los hablantes poderosos podrán controlar las estructuras contextuales de modo de prohibir la presencia de ciertos participantes, sancionando formal o informalmente el léxico, cambiando los tópicos o la agenda de un encuentro. En el siguiente tópico trataremos el discurso como fenómeno práctico, social y cultural. ¿Qué nos dice? Cito: la utilización discursiva del lenguaje no consiste solamente en una serie ordenada de palabras, cláusulas, oraciones y proposiciones, sino también en secuencias de actos mutuamente relacionados. ¿Qué es lo que esto nos busca explicar? Nos habla de que los usuarios utilizan el lenguaje no solo como hablantes, escritores, oyentes, lectores, sino que los explica y los posiciona en una categoría social específica, en un grupo, en una organización específica. Por ejemplo, la comunidad LGBTQIA+, tiene términos que han logrado reutilizar
y rescatar del lenguaje cotidiano como una forma de hacerlos parte de este grupo más grande, y poder sentir que son dueños de su propio lenguaje. Pasando al apartado de análisis social, nos encontramos con la acción, que propone que el discurso es una actividad humana controlada, intencional y con un propósito. Cuando una persona habla, escribe, lee y se comunica, no lo hace de forma accidental. Esto tiene cierta intencionalidad. Un ejemplo de este apartado sería un discurso político. Si nos vamos a la coyuntura nacional, en los discursos de apruebo o rechazo, estos discursos buscan generar adherentes dentro de la población. Los diferentes tipos de contextos, al igual que los discursos, comparten la característica esencial de que no son objetivos. Es decir, que están constituidos por hechos sociales en donde todos los miembros, todos los participantes, pueden interpretar y considerar los mismos hechos de una manera similar. Podemos decir que el contexto parece implicar algún tipo de entorno o circunstancia para que un suceso, acción o discurso pueda ser comprendida en forma apropiada. Funcionan como trasfondo, marco, ambiente, condiciones o consecuencias. Un ejemplo para el apartado de contexto serían los medios de comunicación, que en antaño no tenían problema alguno en ser racistas, machistas o xenófobas, cosa que en la actualidad no sería aprobada y se armaría un gran revuelo si llegase a suceder. El poder propone que en las interacciones grupales, el ejercicio de poder por parte de un grupo implica la pérdida o limitación de la libertad de otro grupo. En este sentido, existen tres formas de ejercer el poder. La primera de ellas es mediante la coerción, que se basa en la fuerza física o institucional, en donde encontramos los abusos de poderes por parte de las policías, las fuerzas armadas, entre otros. Otra forma de ejercer el poder es mediante el control exclusivo de los recursos necesarios, los recursos de primera necesidad, como lo pueden ser los alimentos, el trabajo o la vivienda. Y por último, encontramos el uso del poder mediante el control de la mente de los dominados, que ocurre mucho con las campañas políticas, en donde se infunde el miedo por parte de un sector para así generar cierta incomodidad en la gente y ganar votos de manera más fácil. La ideología son las creencias sociales compartidas por miembros de un grupo o colectividad que implican intereses colectivos. Es decir, que una ideología no puede ser profesada por una única persona, tiene que tener un respaldo de gente detrás. Ahora bien, esto no quita que una ideología popular de pocos adherentes no pueda convertirse en dominante si tiene una amplia aceptación por parte de la población. El ejemplo más evidente de una ideología son los diferentes tipos de religiones que existen en cada cultura y en cada parte del mundo. Podemos decir también que las creencias ideológicas son abstractas y generales porque permanecen desligadas del contexto. Dentro del sistema de creencias que conforma una ideología se encuentran las siguientes. Las creencias evaluativas socialmente compartidas u opiniones. Estas ofrecen una visión de lo que es correcto e incorrecto. Resulta inconducente aplicarle a estas criterios de verdad, ya que se pueden acordar o no con una opinión, pero no se la puede calificar de verdadera o falsa. Las actitudes, que son las creencias evaluativas generales o las opiniones, que son socialmente compartidas por un grupo, más concretamente un conjunto específico de esas creencias, como por ejemplo la actitud sobre el aborto o sobre la eutanasia. También nos encontramos con las creencias fácticas socialmente compartidas,
o también conocidas conocimiento. Estas tratan de someter este tipo de creencias a criterios de verdad, como por ejemplo, Chile es un país africano. Esta afirmación es falsa. Por último, tenemos que las creencias que conforman una ideología son específicas de grupos sociales dentro de una cultura general. Por otro lado, las creencias culturales son la base común de prácticamente todas las creencias sociales de casi todos los grupos de una cultura dada. En cuanto a la dicotomía nosotros y el ellos, hablamos de que el emisor del discurso tiene una postura de nosotros somos los positivos, somos los buenos, y ellos, el contrincante en el discurso, son el enemigo, lo negativo. Esto se explica en un enfrentamiento que se denomina dominantes versus dominados. En este, el dominante trata de desarrollar una ideología que sirve para poder reproducir su misma hegemonía. En cuanto a los dominados, hablan desde la revolución, desde el enfrentarse al poder que está sobre ellos. Por ende, su discurso y su ideología es en base a opiniones, prácticas, resistencia y oposición. Finalmente, y a modo de síntesis, tenemos 3 puntos principales que han sido los ejes de esta investigación. Primeramente, tenemos a los grupos sociales que se distinguen por... ¿Qué quiere decir esto? Que para poder reconocer a un grupo social o a qué individuos pertenecen a este grupo, se responde a ciertas preguntas que serían quiénes son, qué hacen, qué quieren, en qué creen, dónde se ubican y qué es lo que tienen y lo que no tienen. Respondiendo a estas preguntas podemos ubicarlos en distintos grupos sociales. Por ejemplo, en el quiénes son tenemos género, edad, etnicidad, tenemos nacionalidad y distintas otras características que son innatas de la persona. Tenemos el que hacen, que se refiere a la profesión o a qué se dedican, que quieren, que tiene que ver con lo que buscan, en qué creen, temas ideológicos, dónde se ubican, que tiene que ver con el tema de los niveles sociales, más no en temas geográficos, y el qué es lo que tienen o lo que no tienen. Por ejemplo, en la época de la Marcha de los Pingüinos teníamos a un grupo de estudiantes que si bien no compartían edad ni género y muchas veces tampoco ideologías, respondían a la pregunta qué es lo que tienen y lo que no tienen. En este caso, lo que no tenían era educación de calidad y eso era lo que buscaban. En segundo lugar, tenemos factores esenciales para constituir un grupo. Estos distintos factores son los que terminan por establecer las bases en que un grupo se construye. Por ejemplo, desarrollar y compartir representaciones sociales, identificación de los miembros del grupo, defensa de recursos específicos, relaciones con otros grupos, actividades específicas y al menos un objetivo vagamente compartido. Por último, en el tercer punto de la síntesis, tenemos la estrategia global de comunicación ideológica. Esta se basa en la dicotomía de nosotros, ellos y estudiada. Los puntos importantes son 4. El primero es enfatizar información positiva sobre nosotros. El segundo, enfatizar información negativa sobre ellos. El tercero, desenfatizar información positiva sobre ellos. Y el cuarto, desenfatizar información negativa sobre nosotros. Esto es para poder mantener esta supremacía de nosotros por sobre la figura del ellos.